en una... la verdad me quedé meditando mucho en uno de los últimos himnos que cantábamos, que decía: ¿y quién dirá el gozo que el Padre en ti sintió cuando tu vida dando el suave olor o el grato olor subió? Y pensaba un poco en eso, y quizás nos podemos ir a Mateo, Evangelio de Mateo. Mateo. Al final del Evangelio. Capítulo 27. Versículo 37 en adelante. Dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que le oían estaban allí, decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en caña le dio de beber. Quizás hasta ahí por mientras. Pensaba, y no solamente pensaba en el final de Mateo, sino que también, si nos vamos a los 4 evangelios, son muy interesantes, porque los 4 nos van a dar una visión del sacrificio del Señor Jesús. Y cada uno de los evangelistas tiene una porción que darnos distinta de un mismo hecho. ¿Y por qué Dios necesita una visión distinta del mismo hecho? Para que nosotros podamos aprender que en un solo sacrificio se cumplían todos los sacrificios del Antiguo Testamento. De forma maravillosa, nosotros podemos irnos a páginas de Levítico, de Éxodo, y encontrar que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el sacrificio del Señor, con el sacrificio por el pecado, por la culpa, por la expiación, y vamos a encontrar un montón de sacrificios en el Antiguo Testamento que uno dice: todos estos sacrificios, con lo maravilloso que eran en el Antiguo Testamento, tienen su pleno cumplimiento en la cruz. Y en la cruz es donde nosotros vamos a encontrar también algo que quizás el mundo, o incluso muchos creyentes, aún no entienden. ¿Qué es? Que en la cruz el suave olor subió. Muchas veces nos quedamos, o muchos se quedan, o nos quedábamos, y debemos seguir avanzando en el conocimiento de lo que es la cruz, en que el Señor murió solamente por los pecados. Y es maravillosa esa verdad, porque cuando pensamos que el Señor murió por los pecados, ahí es donde yo digo: el Señor tomó mi lugar. El Señor me amó, llevó mis pecados, llevó mi maldad y la puso allí en el madero para que yo hoy día sea salvo. Él me conoció y me amó antes de que yo existiese. Y antes de la fundación del mundo, Él me amó y dijo: yo voy a morir por ti.
De una manera asombrosa y maravillosa, el amor del Señor se despliega en la cruz. Cuando nosotros cantamos que su amor ha sido probado, que su amor ha sido fiel, que Él caminó hasta el madero. Pero si nos ponemos a pensar, vemos dos cosas siempre. Y son dos cosas maravillosas en la palabra. Es que el Padre envió al Hijo y el Hijo quiso venir de sí mismo también. Y hoy día en el desarrollo de la reunión, uno podía ver esos dos pensamientos. Estaban en nuestras lecturas, estaban en nuestras oraciones, estaban en nuestros himnos. El Señor se entregó a sí mismo, pero el Padre entregó al Hijo por amor. Y uno dice, qué maravilloso es ver que hoy día nuestra fe descansa en el amor de estas dos personas divinas, en el amor del Padre y en el amor del Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y si nosotros conocemos esto, podemos decir, y de alguna manera muy gráfica, es como un niño caminando con su padre y con su madre, tomados de la mano. Pero aquí no tenemos un padre y una madre, sino que tenemos un padre y al Hijo. Y al medio voy yo caminando de su mano. Su mano me sostiene, su mano me guarda, su mano está conmigo. Y en ese amor, hoy día yo puedo decir, Señor, soy un creyente, soy nueva criatura, soy un adorador. Y cuando nosotros leemos todo esto, y que Marcos y Mateo y Lucas van a ser parecidos, pero no son iguales, nos van a presentar quizás más ligado al sacrificio por el pecado. Tenemos el sacrificio por el pecado, en el cual el Señor es visto en la cruz como aquel que fue desamparado. Aquel que Dios escondió su rostro. ¿Por qué? Por amor de ti, por amor de mí, por amor del mundo. Porque era la única forma en que Dios podía reconciliar al mundo consigo. Era que alguien pagara la justicia divina. ¿Y la justicia qué exigía? Que toda la paga del pecado es muerte. Y sin muerte no hay remisión de pecado. Entonces era imposible que la vida santa, justa y perfecta del Señor me salvase. ¿Por qué? Porque si esa vida simplemente Él la vivía, podríamos decir, era aquel que vindicó el nombre de Dios en la tierra. Fue aquel que vivió de forma perfecta conforme a la ley, y Él era santo, 3 veces santo. Y Él de esa forma incluso podría haber terminado su ministerio y decir, yo cumplí, les demostré que era posible vivir en dependencia de Dios, les demostré que era posible vivir leyendo la palabra y cumpliendo la palabra, les demostré que la ley era santa, justa y perfecta, ahora me voy. Vemos que el Señor no hizo eso y decimos, gracias Señor, gracias, porque Él podría haber terminado ahí y decir, yo ya les mostré el camino, pero ahora me voy al cielo, donde siempre he estado, al seno paternal, con mi Padre, porque siempre estuve ahí. Pero no, Él quiso demostrar eso y aún fue más allá. ¿Hacia dónde fue Él? A cumplir el deseo del Padre. Y es sorprendente cuando nosotros lo vemos en Getsemaní, porque lo vamos a ver sufriendo, lo vamos a ver con su corazón apretado. En un momento quizás de la historia del Señor Jesús, donde es uno de los momentos más santos, donde muchos se han equivocado en tratar de entrar, pero nosotros solamente nos podemos quedar con el texto y decir, el Señor allí sufría, porque Él veía lo que venía y lo que iba a pasar. Y mucha gente y muchos cristianos hermanos se quedan con que Él sufría porque los clavos que iba a traspasar sus manos y sus pies, porque Él sabía que iban a venir los latigazos de los romanos, porque Él sabía que iba a venir una corona de espinas. Y hermanos, sí podemos decir, sí, Él sabía todas esas cosas y podía sufrir de alguna forma por eso, pero era mucho más allá lo que Él veía. Él veía lo que realmente iba a ser hecho, y Él iba a ser hecho pecado por nosotros. Y de eso es lo que Él está luchando allí en Getsemaní. Porque hay una lucha en Getsemaní. Y en esa lucha Él suda sangre de su frente. Es algo sorprendente, hermano. Él está esperando lo que viene. Y Él sabe lo que viene. Pero aún más allá de sufrir por los hombres, que es los primeros versículos que leíamos, Él está sufriendo de los hombres las primeras 3 horas en la cruz.
pero después va a sufrir de la mano de Dios. Y de la mano de Dios se nos dice que hubieron tinieblas. Hubieron tinieblas, hermano. Y se oscureció. Y algunos lo han expresado. Y el sol, ni siquiera el sol quería ver. Nadie quería ver lo que iba a pasar. Porque lo que estaba pasando realmente era algo sorprendente. Aquel hombre perfecto iba a ser desamparado. Dios iba a esconder su rostro de él. Entonces, ¿cómo podemos combinar o entender que cuando él murió el suave olor subió? ¿Cómo podemos decir y cantar en nuestro himno que el Padre sintió un gozo cuando él su vida entregó? Y ahí es donde entra la maravillosa palabra de Dios a enseñarnos que el Señor es visto como un siervo. Y como siervo, Él fue al madero. Y como el siervo perfecto, fue desamparado. Pero como el Hijo eterno, Él siempre estuvo en comunión con el Padre. Y Él nunca rompió comunión con Él, ni siquiera en la cruz. De una forma sorprendente, para nosotros puede ser difícil de entender. Incluso predicadores muy buenos del tiempo actual se equivocan y dicen, el Padre abandonó al Hijo. Y uno dice, nunca voy a encontrar tal texto en la palabra de Dios. Nunca se dice que el Padre abandonó al Hijo. Pero sí nos dice que Dios tuvo que, no miró por un momento, no al Hijo, sino que al siervo Jesús, allí en la cruz. Y eso es algo difícil de entender y de comprender muchas veces. Pero cuando nosotros cantamos y decimos que el Padre sintió gozo cuando Él su vida dio en la cruz, nos dice, ¿pero cómo? ¿No es que lo desamparó? Sí, si nos quedamos con Mateo, si nos quedamos con Marcos. Por ejemplo, leamos Marcos también. Marcos capítulo 15, versículo 33 en adelante, dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente tenemos algo, Mateo y Marcos son muy parecidos. Y los dos evangelios son los que nos muestran el abandono. Los dos evangelios nos muestran al Señor Jesús diciendo estas palabras. Pero ninguna vez nos vamos a encontrar en los evangelios que el Señor diga, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, maravilloso, perfecto. El Padre siempre estuvo en plena y santa comunión con el Hijo cuando Él hacía la obra de expiación. Y si bien vemos que hay desamparo, el momento en el que la hora sexta entra en vigencia y 3 horas de tinieblas estuvieron sobre la tierra. En esas 3 horas son tan inmensas y maravillosas de un punto de vista. ¿Por qué? Porque en esas 3 horas el Señor está sufriendo ya no de mano de los hombres. Hubieron 3 horas donde el Señor sufrió latigazos, sufrió que le mesaran la barba. Hermano, le tiraban la barba, sacaban pelos de allí. Él sangraba de la corona, de su espalda, de los clavos, de sus pies. Hermano, era sorprendente el dolor físico que el Señor sufría. Y el mundo se queda con esa parte y dice, sí, fue un mártir, Él sufrió. Pero nosotros estamos llamados a ver mucho más allá de eso. Y el Señor no solamente sufrió por el hombre, sino que también sufrió el desamparo de Dios. ¿Para qué? Para que así Él fue desamparado, nosotros nunca, jamás seamos desamparados. Y nosotros podamos gozar de plena comunión con Él. Comunión no solamente en la cual puedo gozar de Él, sino que comunión y salvación. Salvación perfecta. Salvación que me ha puesto hoy día en la presencia de Dios, que si bien el Señor Jesucristo tuvo que ser desamparado, yo jamás seré desamparado por Él. Hermano, es sorprendente. Nuestro castigo era eterno. ¿Y cómo el castigo eterno podría ser pagado? Fue pagado en la cruz. Y fue pagado a tal precio que el Señor sufrió el castigo eterno en 3 horas. El castigo eterno por mí y el castigo eterno por el mundo.
Todo aquel que se acerca a la cruz puede encontrar salvación. Todo aquel que conoce el nombre de Cristo y dice, sí, Él murió por mí, y empieza a entender que Él no solamente sufrió de manos del hombre, sino que sufrió de manos de un Dios santo, el castigo que merecía un pecador como yo, es cuando yo digo ahora, Señor, ahora soy un adorador. ¿Por qué puedo ser un adorador? Y empezábamos un poco la reunión hoy día de esa forma. ¿Quiénes son los que hoy día cantan? ¿Quiénes son los que hoy día adoran? Aquellos que han sido salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con el pueblo de Israel siendo rescatados de Egipto. Y vemos que el pueblo de Israel siendo rescatados de Egipto, y después de pasar por el Mar Rojo, recién viene a cantar. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden cantar son aquellos que han sido redimidos. Redimidos, hermanos. Redimidos es, ya no hay poder del pecado en mi vida, ya no hay poder de Satanás en mi vida, no hay ningún poder que me pueda hacer volver atrás, porque el Señor murió por mí, porque el Señor me salvó y me rescató de una forma plena. ¿Y dónde me doy cuenta de todas esas cosas? Si nosotros nos vamos al mundo de esto. La semana pasada, es la víspera de Pascua, la gente se acuerda, algo trata el mundo de recordar estas cosas, pero el mundo no puede entrar más allá del sufrimiento físico que sufrió el Señor. Pero los creyentes cada primer día de la semana entramos en la verdad que Él fue la ofrenda por el pecado. ¿Y dónde vemos la ofrenda por el pecado? En Mateo y en Marcos, de forma maravillosa. Elí, Elí, lama sabactani. O sea, ¿cómo es posible que aquel que vivió una vida perfecta, justa y santa, y en el cual no hubo pecado, ahora lo vemos sufrir allí en la cruz, y sufrir y decir estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es sorprendente, hermano, lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Y por qué digo que es sorprendente? Y vamos viendo que al final hay gozo en el Padre, pero en un momento Dios tuvo que girar su vista porque estaba mirando hacia la cruz. Y en la cruz, nosotros si nos vamos a los salmos, hermanos, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Y en los salmos, estas 3 horas de tinieblas y estas 3 horas en las que el Señor sufre, en los evangelios quizás uno dice, bueno, el Señor dijo estas pocas palabras, pero en los salmos nos vamos a encontrar cómo su alma estaba sufriendo, cómo su alma realmente estaba en un estado en el cual ninguno de nosotros podría comprender si no fuera por los salmos. O sea, es sorprendente lo que el Señor sufrió por ti, por mí, por amor. Y el Señor quiso ser la ofrenda por el pecado. Y Él quiso cargar los pecados del mundo en su espalda mientras caminaba hacia el Gólgota. Y en el Gólgota Él quiso morir. Y hermanos, sorprendentes palabras de los hombres que estaban ahí. Baja, desciende, salvaste a otro y no te puedes salvar a ti mismo. Hermanos, el Señor tenía todo el poder para salvarse a sí mismo. Él es el creador del mundo y el que tiene el poder sin igual. Y Él pudo haber bajado de esa cruz y pudo haber destrozado a todos sus enemigos. Y el Señor hubiese, después de orar en Getsemaní, vemos a Pedro cortar una oreja porque quería defender a su Señor. Y el Señor dice, Pedro, ¿acaso no puedo yo mandar a pedir ángeles que me salven? Hermano, ángeles podrían haber salvado al Señor. Él mismo con su poder se hubiera podido salvar. Y Él no quiso hacer uso de ese poder, porque Él sabía que tenía que cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Y ahí viene este pensamiento. Fue desamparado de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando entendemos esto, en ninguna parte de la palabra vamos a encontrar, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Padre nunca abandonó al Hijo. ¿Y por qué nunca lo abandonó? Porque es imposible que Él hubiese abandonado a su Hijo. Es imposible hacer divisible al Padre y al Hijo. Si el Padre hubiese abandonado al Hijo, en Dios tendríamos que decir que hay división. Y sabemos que no hay división. Sabemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y esa Santa Trinidad es perfecta e indivisible. Entonces, cuando vemos la cruz, vemos al Señor Jesucristo como el siervo fiel y perfecto, muriendo por los pecados, siendo la ofrenda perfecta,
pero teniendo una plena comunión con el Padre en la obra que Él está haciendo. Avancemos al otro evangelio, que es Lucas. Y en Lucas nos vamos a encontrar con que el Señor dice muchas más palabras en la cruz. Que el Señor está de alguna forma maravillosa, sufriendo Él, aún pensando en otros. Sufriendo de los hombres, Él está pensando en los hombres. Y nos vamos a encontrar en el capítulo 23 con varias porciones que nos habla el Señor Jesús durante su crucifixión. Primero nos vamos a encontrar capítulo 23, versículo 28, mientras el Señor caminaba hacia el Gólgota. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, a las mujeres de Jerusalén, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, es sorprendente. Las mujeres de Jerusalén están sufriendo por aquel que había hecho bienes en Jerusalén, por aquel que conocían y que era un hombre justo, y ellas podían sentir que se estaba haciendo una injusticia, pero aún así no podían ver más allá. Y es lo que muchas veces pasa con el mundo. En el Señor pueden ver aquel que sufrió de mano de los hombres, pero no pueden entrar en el pensamiento de aquellos que conocemos lo que fue realmente el sacrificio. El sacrificio no fue solamente que hizo del Señor un mártir para la humanidad, sino que el sacrificio fue que Él fue el que hizo la expiación por el pecado. De forma sorprendente, un solo hombre pudo morir y salvarnos a todos nosotros. Y cada primer día de la semana, su iglesia lo recuerda, porque ese sacrificio va a ser del sacrificio que hablemos por la eternidad. Y aquí vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas que el Señor empieza a hablar, aún en su sufrimiento, y habla estas palabras duras a las mujeres de Jerusalén, porque las mujeres de Jerusalén no estaban entrando aún en el pensamiento de Dios. Cuando avanzamos, Él dice en el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Mateo y en Marcos no encontramos estas palabras. En Lucas sí las vamos a encontrar. Cuando encontramos estas palabras aquí, uno dice: qué sorprendente que ya estando en la cruz, Él esté pensando en los hombres. Le estaban diciendo: bájate, a otros salvaste. Lo pusieron entre dos malhechores. Lo avergonzaron. En la cruz no solamente hay un sufrimiento físico, sino que también hay un sufrimiento hacia la persona de Él mismo. Él fue desnudado, Él fue golpeado, Él fue escupido, Él fue vituperiado. Hermanos, es sorprendente de todas las formas que el varón de dolores sufrió. Y aún en Marcos y en Mateo vemos que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí vemos que Él dice palabras sorprendentes. Él está en comunión con su Padre y Él está hablando con Él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No está el desamparo aún, no están las 3 horas de tinieblas aún. Lo que Lucas nos está mostrando es que hay plena comunión entre el Padre y el Hijo al hacer la obra que el Hijo venía a hacer. Hermano, sorprendente, sorprendente. Por eso cuando cantamos el himno: ¿y quién dirá el gozo que el Padre en ti sintió? Hermano, el Señor podría haber matado a toda la gente que estaba allí haciendo lo que estaba haciendo. El Padre podría haber dicho: este es mi Hijo, ¿cómo se les ocurre poner una mano sobre Él? Una mano sobre el Santo. Pero Él quiso morir por mí. Él quiso morir por ti.
Él quiso, y hubo un momento en que Él dice, la hora de las tinieblas ha llegado, y ahora Él es entregado. Y Él dice, aquí vengo a morir por los pecadores, de una forma sorprendente. Y es por eso que los 4 evangelios se van mezclando de una forma maravillosa para mostrarnos simplemente amor. Amor sin igual. Amor que fue hasta la cruz para morir por ti y por mí. Un amor que hoy día dice que nosotros somos adoradores. ¿Qué nos hizo adoradores, hermanos? El sacrificio perfecto, de la persona perfecta, de aquel santo, de aquel justo, que quiso morir por ti y por mí. De una forma maravillosa, el cielo entero estaba viendo lo que pasaba. Y quizás los ángeles no entendían cómo era posible que el Hijo de Dios fuese tocado, maltratado, vituperiado, avergonzado por su creación. Hermanos, todo esto estaba pasando. Y el infierno, o las huestes de maldad, porque el infierno está preparado para un final futuro, las huestes de maldad y Satanás estaban preparando todo esto. Cuando la gente se les puso a Barrabás y al Señor, la gente decía, Barrabás, Barrabás. Y para el Señor solamente habían gritos que decían, crucifícale, crucifícale. Las huestes de maldad, los demonios y Satanás, todos estaban muy contentos con lo que estaba pasando. Imagínense. Aquel siervo perfecto ahora estaba allí en la cruz. Estaba sufriendo y sufriendo lo que él no debía sufrir, pero lo que él sí quiso sufrir. Y ahora cuando nosotros vemos estas palabras, quizás son unas de las más sorprendentes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente se queda ahí, sino que hay otro avance. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que está pasando en la escena es algo sorprendente y algo en lo cual cualquiera simplemente querría morir. Pero en el momento en que el Señor estaba sufriendo, aún allí Él quiere salvar almas. Y ahora le está diciendo al ladrón que estaba al lado de Él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imaginémonos todo lo que está pasando. Es sorprendente. Pero aún así el Señor está derramando amor. Y en el versículo, si seguimos leyendo, 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y aquí entramos justamente en los pasajes que leíamos en Mateo y en Marcos. Y en ese momento es que Mateo y Marcos nos dice que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras del Señor. Pero Lucas nos va a mostrar algo más, 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermano, lo que estaba pasando era impresionante. Que el mismo sol no quiso ver. Que la tierra retembló. Y cuando nos dice que el velo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Ahora todo lo que está pasando en la escena es sorprendente. Entonces 46, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente Él nombra al Padre. Hay plena y santa comunión en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros escuchemos que aún predicadores por tratar de poner un celo que va más allá de la Escritura, dicen que el Padre abandonó al Hijo, nosotros debemos decir con autoridad bíblica, eso jamás pasó. El Padre jamás lo abandonó. El Padre vio desde siempre esa obra redentora con ojos de amor y Él pudo experimentar la adoración de lo que era el verdadero sacrificio por la expiación, por la culpa, por el pecado, por la maldad. Pero al mismo tiempo este sacrificio era un holocausto. Lo leíamos hoy día en la historia de Abraham e Isaac. Era una ofrenda quemada, era un holocausto. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, el holocausto.
Y cuando es holocausto, hermanos, es que Él mismo se entregó, porque Él quería dar lo mejor. ¿Qué era lo mejor? Él mismo era lo mejor. Él era lo que podía entregarse y ser realmente un sacrificio como un holocausto, y al mismo tiempo ser todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero cuando nos vamos dando cuenta de que lo que cantamos, hermanos, está tan lleno de verdades bíblicas, ¿y quién dirá el gozo que el Padre en ti sintió? Hermanos, la obra que el Señor hizo y la obra que el Señor vino a consumar es la obra que el Padre le dio al Hijo. Esa obra, cuando nosotros lo pensamos, no nos adecuamos al tiempo, sino que nos vamos fuera del tiempo a la eternidad. Cuando Dios tenía todo planeado, el plan de salvación, el Señor dijo las palabras: heme aquí, envíame a mí. Él quiso venir porque sabía que Él era el único que podía redimir. Él era el único que podía hacerlo. Pero ¿cómo lo podía hacer si Dios es espíritu? Y Dios habita en luz inaccesible. Y Dios estaba tan lejos de nosotros. Era una única forma: que Él se encarnara y fuera y se humillara a sí mismo, haciéndose aún menor que los ángeles. ¿Para qué? Para tomar una vida semejante a la nuestra, para poder ponerla en sacrificio. Hermanos, sorprendente. Y cuando vemos todo esto, se nos dice: y habiendo dicho esto, expiró. Y el Señor entrega su espíritu, el Señor encomienda su espíritu. Nadie podía tomar su vida, porque el pecado nada podía tomar de Él. Porque si la paga del pecado es la muerte, Él nunca pecó. Entonces la muerte, la única forma en la que podía realmente tomarlo, era cuando Él lo dejara que la muerte lo tocara. O sea, ahí en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con un versículo que es maravilloso. Dice: muerte, yo seré tu muerte. Y el Señor, muriendo, derrota a la muerte. Y en Juan, para terminar, hermanos, nos vamos a encontrar con otras palabras del Señor. Capítulo 19. Versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, el Evangelio de Juan de por sí es uno de los evangelios más distintos a los otros tres evangelios. Y el Evangelio de Juan nos muestra sobre todo al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que vino del cielo, como el Verbo encarnado. Y cuando lo muestra de esta forma, también lo va a mostrar de esta forma en la cruz. ¿Por qué? Porque las palabras que el Señor va a decir al final son: consumado es. ¿Quién, si no es Dios, podría decir que una obra está consumada? Y sobre todo, la obra de expiación. Es Dios mismo el que está hablando. Podemos decir: el Padre está satisfecho, pero el Hijo tiene tal conocimiento del Padre y conoce, y siendo el mismo Dios, que Él también puede decir: consumado es. Una palabra que en el original, en la boca del Señor, fue un tetelestai. Y esta palabra era dicha cuando un siervo cumplía su labor, o cuando se ganaba una guerra. Tetelestai. Una palabra que decía: consumado es. Todo está listo, todo está cumplido. No hay nada más que agregar. ¿Y quién lo dice? El mismo Señor. Y aquí el Señor lo dice de una forma sorprendente. Lo vimos como ofrenda por el pecado, Mateo, Marcos. En Lucas lo vamos a ver como la ofrenda de paz. Y en Juan lo vamos a ver como el holocausto.
Y en las 4 vistas que tenemos del sacrificio del Señor, y esto muy breve, hermanos, porque es muy profundo, vamos a ver que siempre el Padre estuvo agradado de lo que el Hijo estaba haciendo. Lo vamos a ver que siempre Él cumplió con la voluntad del Padre. Pero no se nos olvide que jamás en el corazón del Padre hubo una cruz. El Padre no puso la cruz, el Padre puso al Hijo. La cruz la puso el odio, la maldad del hombre y de Satanás. Y Dios se valió de esto para salvarnos. Porque sabía que lo único que podía salvar al hombre era una ofrenda perfecta por el pecado. Una ofrenda que no es solamente por el pecado, sino que es por la paz. También es un holocausto. Hermano, es la ofrenda de expiación. Es la ofrenda también que hace que de redención. O sea, es tan impresionante la obra de la cruz que al final uno dice, estaría una eternidad hablando de esto. Porque es todo. Y toda nuestra vida depende de esto. Entonces es importante que nosotros conozcamos de la cruz, que conozcamos cómo la cruz viene a tomar 2 figuras. Una es maldita cruz donde murió el Señor. Bendita cruz donde murió el Señor. Porque si yo la veo de un punto de vista, digo, el odio y la maldad del hombre se vieron reflejadas ahí. Y es la maldita cruz porque fue el pecado cargado del Señor, de nosotros al Señor allí. Maldita cruz. Y es maldito todo aquel que es puesto en un madero. Pero cuando la veo desde la otra parte digo, bendita cruz. Si no fuera por esa cruz, ¿qué sería de mí? Y es allí donde el Señor quiere mostrar su amor. Y es allí donde cada primer día de la semana encontramos comunión con Él. Y podemos cantar ese himno uno de los himnos con el que terminábamos. Y decía, ¿quién dirá el gozo que el Padre en ti sintió? Hermanos, somos invitados por el Espíritu Santo cada primer día de la semana a entender y comprender el sacrificio del Señor. Entender que no hubo nada más maravilloso en esta tierra que ese sacrificio. Que ese sacrificio, cuando cantamos y decimos palabras como propiciatorio excelso, donde la redención brotó, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el altar tenía un propiciatorio que era la tapa que estaba con querubines, ¿cierto? Y en esa tapa con querubines, en el propiciatorio era rociada la sangre del sacrificio del día de expiación. Y cuando era rociada la sangre, los querubines, ¿quiénes eran? Son aquellos que cuidan la gloria de Dios. Y los querubines en el propiciatorio, ¿qué están haciendo? No están mirando hacia ningún otro lado, sino es la sangre puesta allí. Y por esa sangre, los querubines no salían con su espada y mataban a todo el pueblo de Israel. Porque la sangre puesta allí hacía que por cada año Dios tuviera gracia, piedad, misericordia con ese pueblo. Porque había un sacrificio. Pero cuando llegamos a la cruz, podemos cantar hoy día que el Señor en la cruz fue el propiciatorio excelso. ¿Y dónde estaban los querubines, hermanos, ese día en que el Señor murió? Los querubines estaban todos preparados con sus espadas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El Hijo de Dios estaba siendo deshonrado y ellos estaban preparados para matar a todos los que estaban allí. Toda la humanidad era lo que merecía. Pero ¿qué es lo que pasó? La sangre brotó, la sangre cayó y los querubines quedaron igual que en el propiciatorio, viendo la sangre. Hay sangre, sangre que perdona a todos estos malvados, a todos estos que no merecen nada. Dios los ha hecho propicios para hoy día ser salvados. Es sorprendente, hermanos, el sacrificio. Es sorprendente lo que estaba pasando en el cielo. Es sorprendente cómo Satanás y las huestes de maldad escucharon consumado es. Y pensaron, consumado, está terminado. Él está terminado. No, Él no estaba terminado. Él estaba diciendo que la paga por el pecado estaba pagada y que toda la cuestión del pecado ya la iba a Él poner aparte para poder ahora al hombre salvar. ¿Y qué pasó? Pasaron 3 días y el Señor de sí mismo
volvió a la vida. Y el Espíritu Santo lo volvió a traer a la vida. Y el Padre lo resucitó. Hermano, sorprendente. La Trinidad completa está ahora, después de 3 días en la tumba, actuando. ¿Para qué? Para la resurrección del Señor. Y ahora aquellos que miraban y dijeron, hemos matado al Cristo, tiemblan porque Él resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre esperando que el día en el que Él venga. ¿A qué? Primeramente por su iglesia. Y después con sus santos a reinar. Y el resplandor de su gloria va a matar al anticristo. Sorprendente. Y van a ser echados al lago de fuego, que es el infierno. Tenemos delante de nosotros a aquel que merece ser servido, alabado, adorado, exaltado. Él es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque te podemos conocer. Gracias porque podemos conocer tu sacrificio. Gracias porque podemos conocer esta obra maravillosa de comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo la obra de redención. Hermanos, que podamos entrar cada primer día de la semana en más y mejores pensamientos con respecto al sacrificio del Señor Jesús. Y ver que muchas veces nos podemos quedar que el Señor murió por mí. Y es maravilloso porque es la gran verdad que hoy día hace que yo sea un adorador alegre que no tiene temor de estar delante del Señor. Pero avancemos y veamos que Él no solamente fue la ofrenda por el pecado, sino que fue la ofrenda de paz. Fue aquel que cumplió el día de expiación. Fue aquel que fue el holocausto perfecto, dolor grato para Dios. Y cuando cantemos los himnos que cantamos, hermanos, están llenos de verdades maravillosas para el alma. Verdades que hacen que yo me edifique como un mejor adorador. ¿Y por qué es tan importante que yo crezca como adorador? Porque en la eternidad es lo que vamos a hacer, hermano. Adorar la persona, la obra, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y vamos a entender cada vez más y mejor el amor que el Padre tuvo por Él y por nosotros. Que el Señor nos ayude a comprender cada vez más de su palabra. Amén.